En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del verso 5 al 17. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión, suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le digo a uno vete, él se va. Y si le digo a otro ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente haz tal cosa, él lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se lo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que aquellos a quienes se destinaba el reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llorar y rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al capitán: Vete a casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Jesús se fue a casa de Pedro. Ahí encontró a la suegra de éste en cama, con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un hermoso evangelio a meditar en este maravilloso día que el Señor nos permite estar nuevamente. El poder de la palabra de Dios. Un centurión no creía en Dios. Un centurión era una persona con autoridad terrenal, pero a pesar de que tenía autoridad, quizás aunque tenía poder, eso era terrenal, que no podía hacer nada con su criado que estaba enfermo, estaba en cama, totalmente paralizado. Vemos el poder de la palabra de Dios y la autoridad de este hombre que era un centurión. Hoy vemos el poder de la palabra en la vida de un pagano y también en la vida de una viuda. Recuerde que la palabra de Dios hoy dice Jesús al centurión: que te suceda tal como has creído. Al centurión le habían hablado de Dios, al centurión le habían hablado de Jesús, que Jesús andaba haciendo milagros, que Jesús andaba realizando curaciones, pero que él no creía. Al centurión le habían hablado de Jesús, que Jesús con el poder de la palabra le dijo al paralítico: levántate. Y el paralítico se levantó. La de Mateo capítulo 9 del verso 1 al 11. Le habían hablado de Jesús, que dijo al paralítico: levántate, le dijo. Que le dijo a un ciego: puedes ver. Y el ciego miró. Que le habían hablado al centurión de Jesús, que le dijo a un mudo: puedes hablar. Y el mudo empezó a hablar.
Le dijo Jesús a un endemoniado: sal de él. Y el demonio salió del hombre. Le habían hablado al centurión de Jesús que con su poder, que con su palabra, con una sola palabra le dijo al mar: cálmate. El mar embravecido se calmó. Y es por eso de que hoy vemos esa fe de ese hombre, de ese centurión, a pesar de ser una persona importante aquí en lo terrenal, pero que con la enfermedad él no pudo hacer nada. Vemos el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la diferencia que hay en esta enseñanza cuando Jesús con autoridad le dice al centurión: vete, yo iré a sanarlo, dice. ¿Qué dice el centurión? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, di nomás una palabra y mi siervo sanará. Muchas veces en nosotros nos hace falta fe, creer, porque desconocemos la palabra de Dios, desconocemos las sagradas escrituras. Oímos, pero no escuchamos, porque el oír, ahorita lo oímos, al rato se nos olvida. El escuchar es escuchar y ponerlo en práctica. Y muchos solamente somos oidores de la palabra, pero que no la queremos poner en práctica. Y hoy el Evangelio nos enseña de un hombre pagano, cómo ese hombre llegó a creer en Jesús, cómo ese hombre buscó a Jesús, se arrodilló ante Jesús. Tengan cuidado, queridos amigos y hermanos en la fe, porque a pesar de que estamos dentro de la iglesia, a pesar de que participamos en la celebración, en la Santa Eucaristía los domingos, escuchamos la palabra, rezamos el Santo Rosario, a pesar aún así, tenga cuidado, porque un día seremos los últimos. Porque dice la palabra del Señor en el verso 10, nos lo enseña Jesús y dice así: Jesús se quedó admirado al oír esto. Jesús se admiró que un pagano le dijera esas palabras: no soy digno de que entres en mi casa. Y oiga Jesús, cómo Jesús responde, cómo Jesús le contesta y dice: Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: oiga, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se lo digo, vendrán muchos, oiga, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. A pesar de que la iglesia esté llena de muchos cristianos, a pesar así, vendrán muchos de lejos, del oriente y del occidente, para sentarse a la mesa con el Señor. Porque los que estamos dentro no queremos vivir, no queremos cambiar, no queremos transformar nuestra vida. No queremos dar ese paso de conversión. ¿Y qué pasa? Que los que vienen desde lejos, los que vienen desde lejos, son aquellos, oiga bien, que se sentarán a la mesa. Aquellos paganos, aquellos incrédulos, aquellas prostitutas, aquellos adúlteros, aquellos fornicarios, vendrán desde lejos. Y mientras que nosotros estamos cerca, mientras que nosotros estamos día y noche dentro de la iglesia, no queremos cambiar nuestra vida. Vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que aquellos a quienes se destinaba el reino
serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llorar y rechinar de dientes. Es algo que a nosotros nos viene a motivar, porque mientras los cristianos al cual haya sido destinado el reino de los cielos, oiga, ¿qué dice? Serán echados a las tinieblas. Ahí será el llorar y rechinar de dientes. ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede? Porque nosotros no queremos escuchar, no queremos estudiar y no queremos poner en práctica la palabra de Dios. Y por eso el Evangelio de San Mateo en su capítulo 21, en su verso 31, lo dice claramente. Oiga cómo lo dice la palabra del Señor en el verso 31. Ahora bien, San Mateo 21, 31. La palabra de Dios hoy nos lo enseña, fíjese bien. Hoy nos lo enseña para que nosotros lo pongamos en práctica, para que nosotros lo vivamos. El Señor nos dice, oiga bien, que los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes, dice. Los publicanos y las prostitutas, aquellos que al escuchar la palabra no lo hicieron al inicio, pero que hoy van delante de nosotros. Dice el Señor, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos fe. Nosotros no tenemos fe. Y es por eso que hoy el Señor nos dice a través de su palabra, nos lo enseña el Señor, que nosotros debemos buscar la fe. El centurión, oiga bien, ¿cómo lo dice el Evangelio? Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole, Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Dos sanaciones o dos curaciones que el Señor hace, que el Señor hoy nos lo enseña. La sanación de un hombre de un joven que está totalmente paralizado. Y la sanación de la suegra de Pedro. ¿Qué pasa cuando nosotros somos sanados, somos liberados? El Señor quiere que nos pongamos a servir. Eso fue lo que hizo la suegra de Pedro, que inmediatamente al ser sanado, ella se puso a atenderlo. Por eso, oiga cómo lo dice. Jesús fue a casa de Pedro. Ahí encontró a la suegra de este en cama, con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra, el poder de la palabra. Y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Hoy la invitación que el Señor nos deja para que nosotros tengamos esa fe, pero esa fe nace de la palabra del Señor, según Romanos 10:17, que la fe nace de la proclamación de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a tener fe si no escuchamos, si no leemos las Sagradas Escrituras? ¿Cómo? Es tiempo de renovar nuestra vida, es tiempo de cambiar, es tiempo de transformar nuestra vida. Un llamado a la transformación, un llamado que el Señor hoy nos hace a que todos los que estamos enfermos, el Señor nos invita a dejarnos tocar por Él, a dejarnos sanar, a dejarnos curar por Él. Esa fe que hoy el Evangelio nos enseña es de que confiemos en Jesús. ¿Por qué estamos como estamos? Porque simplemente
nuestra fe se ha debilitado. Y por eso el trabajo, la misión de cada uno de nosotros es compartir el Evangelio, compartir con aquellos que no saben, que no conocen, para que la fe se vaya fortaleciendo. Que Dios el Señor nos dé fuerza, nos dé ánimos cada día, que el Señor nos regale su Santo Espíritu para poder comprender y entender su palabra. Pidamos a Dios que nos ayude a meditar, a guardar y poner en práctica su palabra. Que Dios el Señor quiere que nosotros seamos diferentes. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.